En este vídeo quiero que aprendamos cómo funciona la mente para sacarle el máximo rendimiento a todas nuestras experiencias y conocimientos como bombero. En esta imagen tenemos una isla, un faro con un foco de luz y el mar. Por un lado, tenemos que imaginarnos que la isla es nuestra zona consciente, cuando estamos despiertos, cuando nos enteramos, y el mar sería la zona inconsciente, cuando estamos dormidos, cuando no nos enteramos. Por otro lado, en esta imagen, la isla sería nuestro cuerpo físico, el mar serían nuestras emociones y el viento serían nuestros pensamientos. Lo que afecta directamente a nuestro cuerpo serían las emociones. Cuando el mar se agita, afecta directamente a la isla y la deteriora. Y lo que afecta directamente al mar, a las emociones, serían los pensamientos, que es el viento. En esta ficha vemos un círculo grande que sería la isla, sería nuestra parte consciente, cuando nos enteramos. Y todo lo de alrededor sería el mar, sería la parte inconsciente en la que no nos enteramos. Entonces nosotros cuando nos despertamos por la mañana, la frecuencia de nuestro cerebro se eleva y activamos el foco de la atención. Cuando vamos a hacer el café, cuando vamos a llevar a los niños al cole, estamos actuando con el foco de la atención para realizar esas actividades diarias. Cuando yo llego al final del día y me empiezo a dormir, la frecuencia del cerebro baja y ese foco de la atención se desactiva, se apaga el faro y entro en la parte inconsciente, en el sueño. Un ejemplo de cómo funciona el foco de la atención sería irnos a nuestra oposición de bomberos. Cada día que me voy a estudiar, voy acumulando información en el inconsciente. Cada vuelta que le doy al temario de los 40 temas, voy atrayendo esa información más cerca de la isla. Cuando ya llevo 4 años de oposición y voy a llegar al examen, le he dado tantas vueltas al temario que tengo toda la información en la orilla. Sigue estando en el inconsciente, pero está en la orilla. Cuando yo voy al examen y de repente tengo la sensación de que se me ha olvidado todo, es porque este foco de la atención no puede abarcar a la vez toda la información que tenemos en el inconsciente, pero cuando yo me siento a hacer el examen, tengo un ejercicio de sanitario y ese foco de la atención se va al almacén que tenemos en el inconsciente con la información de sanitario. Una pregunta de accidentes de tráfico y ese foco de la atención se mueve a la información que tenemos acumulado de accidentes de tráfico. Es una manera de entender cómo funciona este foco, pero aunque yo tenga toda la información en la orilla, aunque haya estado 4 años estudiando 8 horas al día, si yo llego al examen y la respiración no la hago equilibrada, puedo agitar tanto ese mar, esas emociones, que la arena del fondo hace que se nuble todo el mar y aunque yo tenga la información en la orilla, me puedo quedar en blanco. Vemos la importancia de tener esa información cerca, haciendo maniobras, estudiando, pero la clave en nuestras intervenciones para sacar el máximo rendimiento es llevar una respiración equilibrada y tener el mar calmado y poder sacar toda la información de conocimientos y todo lo que hemos estudiado en nuestra vida. Cuando nos despertamos por las mañanas, a casi todos nos pasa que nos vienen pensamientos del pasado y del futuro. Tenemos que saber que esos pensamientos del pasado y del futuro debilitan el foco de la atención. Si yo estoy haciendo el café cuando me he levantado y de repente me inundan pensamientos de lo que he hecho ayer o lo que tengo que hacer mañana, el foco de la atención se debilita. Si esos pensamientos del pasado y del futuro son culpas o preocupaciones o miedos, nos van a quitar la energía. Se nos va la energía en el día a día. Y muchos de nosotros pasamos el día entero sin estar presentes en las actividades que hacemos. Estamos mentalmente en las preocupaciones del pasado y del futuro. Si nosotros realizamos una actividad en el día a día, como puede ser cocinar, sacar al perro, ir en el coche, y realizamos una respiración consciente, un poquito más profunda y equilibrada, vamos a cerrar las ventanas a los pensamientos intrusivos que nos llevan a las preocupaciones del ayer o del mañana. Cuando vamos a una intervención con riesgo o peligro, tenemos un as en la manga a la hora de actuar. Nuestro foco de la atención va a estar muy activo de forma natural y no vamos a tener pensamientos de lo que hice ayer o lo que tengo que hacer mañana. Voy a estar en el presente.
Lo importante en estas intervenciones en las que se respira tanta ansiedad es tener en cuenta que si agitamos mucho el mar de nuestras emociones, aunque tengamos el foco de la atención muy activo, no vamos a acceder a esa información acumulada. Si actuamos medianamente calmados, nos mantenemos en buena forma física, sabemos las funciones que tenemos que acometer y tenemos una respiración equilibrada, generamos una protección psíquica en estas intervenciones. Es imposible no alterarse en algunas intervenciones, pero sí podemos volver a nuestro centro, a nuestro equilibrio antes. Si generamos un hábito de respiración consciente en todo tipo de intervenciones, aunque sean sencillas, cuando llegue la que nos desborda a todos, vamos a recuperar nuestras capacidades antes. La teoría del foco de la consciencia la escribo hace 8 años mientras estudiaba la obra de Carl Gustav Jung. Explico de manera sencilla parte de la obra de este psicoanalista suizo que marcó un antes y un después en los temas del inconsciente. Esta teoría tiene dos partes. Una sería la teoría del foco de la atención, que es la que hemos visto, y la otra sería la teoría del foco de la consciencia, que sería más profunda. Aparte de lo que hemos visto, Jung le suma un círculo central que lo llamó el sí mismo, que sería una guía interna. A esta guía interna se puede llegar con un accionamiento adecuado de nuestro foco de la consciencia y coherencia en nuestra vida. También suma un círculo rojo que lo llama el ego. Sería la personalidad que cada uno nos hemos creado según la cultura, la educación recibida, la influencia familiar en forma de patrones también y sobre todo por la herida principal provocada en la infancia, que normalmente camuflamos con corazas.